Hola, ¿qué tal? Somos nosotros de nuevo. Yo soy Gabriel. Y yo soy Gonzalo. Y el día de hoy estaremos explicando otro tema acerca del temario de matemáticas. El día de hoy toca las sumas y las restas. Bueno, antes también hay que recordar lo que se vio en la clase anterior. La clase anterior se trataba acerca de los números y las unidades de medida. Recordemos que los números son aquellos valores, son aquellas figuras que asignan un valor a algo. Por ejemplo, una pelota, un plumón, una flor, etc. Recordemos que vienen en diferentes tipos, ¿no? Que hay del 1, existe el 1, 2, 3 y así hasta el infinito. Además también se definen en tres categorías, como están tres o cuatro categorías, como están las unidades, las decenas, las centenas y las unidades. Las unidades se refieren a un solo valor, las decenas al conjunto de 10 valores, las centenas a un conjunto de 100 valores y el millar al conjunto de 1000 valores. Como siguiente número se explicarán como tal los objetivos de esta clase. El primer objetivo será el realmente recalcar y que aprendan cómo operar con lo que son sumas y restas. Hay que aclarar que estas dos operaciones se usan diariamente en la vida, tanto para personas como niños, a jóvenes, adolescentes y entre otros. Al igual, las sumas y restas se aplican en diferentes circunstancias de trabajo. Por ejemplo, cuando necesitamos saber cuánto tiempo vamos a ocupar para hacer cierto trabajo o una tarea o cosas así. Igual hay que tener en cuenta que estas operaciones son la base de las matemáticas, son operaciones fundamentales de la aritmética, es decir, que de aquí parten todos los diferentes tipos de operaciones que existen relacionadas a las matemáticas, lo que son las sumas y las restas. Para empezar, también hay que empezar a definir qué es una suma y cuál es su uso, tanto de la suma como de la resta. Se puede definir a la suma como la adición de dos o más elementos. Esto con el fin de poder contar varios elementos, varias cifras o varios números. Al momento de hacer la suma, vas a sumar, vaya la redundancia, dos elementos, con lo cual te va a dar un resultado, el cual va a ser el estar contando una cifra más la otra cifra. Esto se utiliza en diferentes casos y muy cotidianamente. Lo puedes utilizar sobre todo para contar el número total de manzanas que puedes tener de un árbol o incluso el número total de dinero que vas a gastar en un producto o una herramienta. Por otro lado, se tiene la resta, la cual se puede definir como una sustracción, es decir, quitar un número de otra cifra. Esto se puede interpretar como una operación inversa a la suma, ya que la suma busca agregar, mientras que la resta busca quitar. Un ejemplo muy cotidiano de esto puede ser en un total de, por ejemplo, si tienes un pastel y tú te comes 2 rebanadas, ¿cuánto pastel queda? Si sabemos que son 10 rebanadas y tú te comiste 2, pues se tiene que hacer la resta. 10 menos 2 da un total de 8. Esto es uno de los ejemplos de los cuales puedes utilizar la resta, cuando bien se puede utilizar en muchos más aspectos de la vida cotidiana y lo vas a estar usando durante toda tu vida. Es importante que conozcas de estos temas, ya que como se mencionó y se ha recalcado, son temas que vas a estar utilizando durante toda tu vida y vas a ponerlo en práctica bastante. Vas a tener que estar sumando y restando mucho en diferentes ocasiones. Por ejemplo, si tienes una tienda, tienes que saber sumar el precio de los productos y restar al momento de dar el cambio. Entonces, el aprender este tipo de operaciones aritméticas es una gran ayuda y es una gran base de tu conocimiento. Esperemos que la clase que vamos a impartir el día de hoy te sea de gran ayuda para comprender y entender a la perfección este tema. Bueno, como primer punto vamos a hablar del tema de las sumas o la suma. La suma, como explicó anteriormente mi compañero, es la adición de la contabilización de algo. Por ejemplo, podría ser, si tengo 3 manzanas y quiero añadir otras 2, ya serían 5. Entonces,
la suma se representa o la operación se delimita con el símbolo más. Este símbolo se podría asemejar como una cruz. Entonces, si por ejemplo queremos hacer la operación del ejemplo anterior que di de las manzanas, se podría manejar de esta manera. Tenemos las 3 manzanas que ya tenía yo y las que me van a dar. Cuando tengamos una operación de este estilo, vamos a identificarla que es una suma porque se le va a poner un signo. Entonces, si yo tengo que es 3 y 2, fácil, un tip, se podrían usar nuestros dedos de la mano. Si por ejemplo tenemos 1, 2 y 3, que son las manzanas que ya tenemos, pues solamente agregaríamos 2, 4 y 5. Entonces, podemos decir que el total de manzanas que ya poseemos serían 5 manzanas. Esto es como por dar un ejemplo muy sencillo. Hay que tener en cuenta que estos tienen su nombre. Por ejemplo, el 3 se le conoce como sumando, al igual que el 2. Y ya al 5 se le podría decir que es el resultado o es la suma de los dos, por ejemplo. Se le puede conocer tanto como suma o resultado. Y así se pueden aplicar diferentes tipos de ejemplos en las que diariamente utilizamos la suma. Bueno, para poner otro ejemplo más gráfico respecto a este de las manzanas, lo voy a dibujar para que quede más claro. Ahora, por ejemplo, teniéndolo gráficamente, tenemos una manzana, 2 manzanas y 3 manzanas. Estas manzanas son las que ya poseemos. Entonces, como expliqué con anterioridad, me van a agregar o me van a dar 2 manzanas más. Entonces, pues ya las pondría aquí gráficamente. 2, 1 y 2. Bueno, una vez partiendo de estos, pues hacemos la misma forma. Si tenemos 1, 2, 3, entonces, y si le vamos a sumar acá 2, sería 4 y 5, dándonos un total de 5 manzanas. Ok, también otra forma en la que se puede expresar la operación o plantear es de la siguiente manera. Por ejemplo, la primera que les mencioné o les puse de ejemplo fue de esta manera. Las 3 manzanas, las 2 que nos van a agregar, el signo de que es una suma lo que se va a realizar y el resultado que son 5 manzanas en total, o el total. Ahora, otra forma de expresar esta operación podría ser de esta manera. Las 3 manzanas más el signo de más más el 2, y es lo mismo. Al final del día esto igual nos va a dar 5. ¿Por qué? Tenemos los datos importantes que necesitamos en estos casos, tanto lo que es el símbolo del que nos va a delimitar qué operación vamos a realizar, y tenemos al igual los números con los que vamos a operar. En este caso sería el 3 y el 2, y por consecuencia, dependiendo de la situación, ya nos va a dar un resultado que en este caso es el número 5. Okay.
aplicación o otra circunstancia que se nos puede aplicar en el tema de las sumas podría ser de esta siguiente manera. Por ejemplo, tenemos, no lo sé, por ejemplo, 15 monedas. Tenemos aquí 15 y vamos a sumarle 7 monedas. Ok. Ya tenemos un número, por decirlo así, no de la misma forma. Esta es una unidad y esta ya es una decena. Entonces, ¿qué pasará aquí? La suma de 7 y 5, ¿cuánto nos va a dar? Podemos hacer la técnica de los dedos. Tenemos ya 7 de este lado. 7, pues sumamos 5. 8, 9, 10. Como ya me quedé sin dedos, contabilizo de esta manera. 11 y 12. Ok, ya tengo que la respuesta a esta suma es 12. Pero ¿qué pasa aquí? No vamos a poner de esta manera aquí 12. No. La forma correcta es poner únicamente el 2 y acá vamos a poner un 1 imaginario que nos va a servir para acordarnos que acá quedó como un número pendiente. Entonces, cuando vayamos a sumar esta o vamos a operar con este lado de la operación, ya no va a ser únicamente 1, va a ser 2, porque vamos a sumar 1 más 1, 2, dándonos un total de 22. Y esa es una forma en la que se puede aplicar también la suma, y esta es la manera correcta. Puede haber otra situación muy diferente. Por ejemplo, podríamos tener un número 25 más 9. Tenemos el símbolo que delimita que es una suma. Y de la misma forma, podríamos hacerlo de la técnica de los números, de los dedos, perdón. Ahora, tendríamos 9 más 5, ¿cuánto nos da? Nos da 14. Entonces, aplicamos únicamente 4 y acá nos queda 1. ¿Qué va a pasar? Lo mismo. Sumamos 2 más 1, nos da 3. Y este es el total de la suma de 25 más 9. Es igual a 34. Ahora es momento de enseñarte la resta. La resta, como se definió en un inicio, se puede decir que es una diferencia entre los números, es decir, que vas a estar quitando un valor. Por ejemplo, vamos a tener el ejemplo de las manzanas de nuevo. Hagamos de cuenta que yo tengo 6 manzanas, por lo tanto tengo estas 6 manzanas. Tengo 6 manzanas. Tengo 6 manzanas, pero ¿qué pasa? Yo me comí 2, entonces se van a eliminar, se van a quitar. Por lo tanto, tengo estas 6 y si me como 2, quedaría un total de... Estas son las 2 que me comí. Por lo tanto, queda un total de 2, 3, 4. El resultado final sería 4. Entonces, ¿cómo se representa esto? El acomodo de la resta es similar al acomodo de la suma. Tenemos el valor inicial que es 6 menos 2. El símbolo para representar la resta es un guión, pero se le llama el símbolo de la resta. Cada vez que lo pongas va a significar que vas a estar restando entre este. Y ahora, ¿cómo se llaman estos dos números? Estos dos números tienen un nombre en especial. El de arriba, normalmente que es el más grande, se llama minuendo. Normalmente este es el número al que se le van a estar quitando los valores o las cosas.
Y el que está abajo se le llama el sustraendo. Esto quiere decir que es el número el que indica cuánto se va a estar quitando del minuendo. Y el resultado que se obtenga de esta operación aritmética llamado resta se va a llamar la diferencia. En este caso es 6 menos 2, nos da un total de 4. Por lo tanto, nuestra diferencia es 4. Diferencia. ¿Ok? Entonces, hasta el momento tenemos lo siguiente. Este es el acomodo de la resta. El símbolo para indicarlo es este guión entre medio de los números. El número al que se le están quitando el valor o las cosas, en este caso manzanas, se le llama minuendo. Y el número que indica la cantidad que se está quitando se llama sustrayendo. Al momento de realizar la operación tenemos un total que va a ser también llamado diferencia, pues es la diferencia entre estos dos números. Vamos a resolver un pequeño ejercicio antes de los ejemplos para que se entienda mucho mejor. En este momento vamos a tener la siguiente, ¿no? Se tienen 4 globos. Se tienen 4 globos. Pero llega un niño con un alfiler y este poncha 1. Entonces, ¿cuántos globos quedan? Si tenemos un total de 4 y un niño va y pica un globo, tenemos que al final nos quedan 3 globos. Antes de seguir, también hay que aclarar cómo se hacen restas con decimales o con valores que tengan 2 cifras. Por ejemplo, vamos a restar 29 menos 8. En este caso se puede ver que va a seguir de unidades y después decenas. Entonces 9 menos 8, ¿cuánto es? Vamos con manos si quieres. Tenemos 9, le quitamos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuánto nos queda al final? 1. Entonces, queda 1. Ahora, se restan las decenas con las decenas. En este caso, como no hay nada, pues baja. Y así sin más, tenemos 21. Otro ejemplo que podemos tener es 34 menos 11. Entonces tenemos estos números. 4 menos 1 nos va a dar 3. Y 3 menos 1 nos va a dar 2. Muy bien. Y así tenemos el resultado, la diferencia de 23. Pero ¿qué pasaría si el sustrayendo es mayor que el minuendo? Analicemos un ejemplo. En este ejemplo vamos a tener que 21 menos 14. Aquí, ¿qué es lo que normalmente haríamos? Haríamos este menos este. Pero en este caso, este número es menor, 1 es menor que 4. Por lo tanto, no se puede restar. Así sin más, ¿qué vamos a hacer? Aquí la decena le va a prestar una unidad a este 1. En este caso, le presta 1, ya se convierte en un 11. Aquí se queda como un 1 imaginario, ¿no? Entonces, en esta ya será 11 menos 4. Ya el minuendo es más grande que el sustrayendo, entonces se puede hacer 11 menos 4. Al momento de restar 11 menos 4, nos va a dar un total de 7. Ok, entonces ya, ¿no? Ahora, aquí recordemos que este 2 le prestó una unidad a este 1. Por lo tanto, aquí vamos a utilizar este 1 pequeño, este 1 imaginario. Entonces, en este caso sería 1 menos 1, sería 0. Pero normalmente el 0, al no tener valor, no se pone.
Por lo tanto, lo podemos borrar sin más. Y el final y el resultado de nuestra resta es esto, 7. 7 es nuestra diferencia. Ahora, vamos a empezar con la parte de los ejemplos. Como empezamos por primera parte, los ejemplos de la suma. Ahora, por ejemplo, vamos a tener este ejercicio. Va a ser el número 1. Ok. Tenemos al número 7 con el número 9. Hay que saber que hay que delimitarlo con su signo para identificarlo que es una suma. Ok. Teniendo en cuenta el 9 y el 7, podríamos aplicar la técnica de los dedos. Otro tip que yo les podría dar es si, por ejemplo, siempre que haya un número 9, se le puede poner el número contrario al que se le va a sumar. Si, por ejemplo, en este caso tenemos el 7, entonces, ¿cuál cree que seguiría? El 16. Y ese es el resultado de esta suma, 16. Pasaría lo mismo, por ejemplo, para aplicar este mismo ejemplo y les quede de una manera más clara. Por ejemplo, si tenemos el número, no lo sé, vamos a ponerle el número 3 con el 9 también. Bueno, se los coloco de esta manera, de este lado, para que lo puedan comparar. Tenemos el número 3 con el 9. Hay que recordar que hay que delimitar el signo de más para saber que es una suma. Entonces, como se lo dije con anterioridad, como tenemos el 9 y para hacerlo más rápido, nada más vamos a quitar que un 1 y ya vamos a saber que la respuesta es 12. Y si lo queremos confirmar con nuestros dedos, sería de esta manera. Tenemos 9, 10, 11 y 12. Y nos damos cuenta que nos da el resultado correcto. 12. Ahora, vamos a dar otros ejemplos. Vamos con el ejemplo número 2. Ok. Tenemos, por ejemplo, si queremos decir 11 más 17. Delimitamos que es una suma gracias al signo de más y ponemos la línea para poder hacer la operación. Ok, empezamos. Esta es muy sencilla. Si tenemos aquí un 7 y acá un 1, el resultado ¿cuál sería? Si tenemos 7 más 1 sería 8. Entonces ya nos da el primer valor o el primer dígito que queremos. Y aquí, ¿cómo sería? Si tenemos 1 más 1, nos da 2. Es decir, que el resultado de esta suma de 11 más 17 es 28. Puede haber otras situaciones. Vamos con la situación 3. Es similar o igual, por decirlo así, a la que les expliqué en la explicación de las sumas. Tenemos, por ejemplo, 28 más 15. Acuérdense que siempre para saber si es una suma o una resta, tenemos que buscar el signo. Vemos que es el signo positivo. Ok, ahora hay que empezar a operar los números. Acuérdense que siempre es de derecha a izquierda. Entonces, si tenemos 8 y 5, ¿cuánto es el resultado? Entonces sumamos. 8 más 5 es 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces, aguas, acuérdense. Si ya tenemos o sabemos que cuando es un número mayor a 9, es decir, que 10 para arriba,
no se va a poner de esta manera, 13, no, únicamente se va a poner el primer dígito de la derecha. Es decir, como este es 13, se va a poner el de acá, que es el de la derecha. Entonces, tenemos 13, y aquí arribita del 2 lo ponemos como un estilo número imaginario, pero de que lo que tenemos que contar. Entonces, ya tenemos el 1, pues sumamos 1 más 2, 3, y más 1 ya nos daría el resultado de 4. Es decir, que la suma de 28 más 15 nos da por resultado 43. Y por cuarto y último ejemplo de las sumas, tenemos lo que es un problema o una situación que se podrá presentar en la vida diaria. El problema dice: Juan tiene 5 lápices, pero su papá le regaló 6 lápices. ¿Cuántos lápices tiene ahora Juan? Pues aplicamos una suma. Entonces, para no confundirnos, ponemos aquí como una separación y empezamos a poner. Si dice que tiene 5 lápices Juan, ya tiene 5 lápices, entonces, y que su papá le va a regalar o le regaló 6 lápices, entonces ese sería el que va a agregarse. Delimitamos que va a ser una suma la operación y hacemos la operación a nuestra manera, como se nos haga más fácil. Si queremos contabilizarlo con los dedos, tenemos 5, pues si tenemos 5 dedos aquí y 5 dedos acá, ¿cuánto nos daría? 10. Y como nos faltaría 1 para llegar al 6, ya sabemos que la cantidad sumada o el resultado sería 11. Dándonos por resultado que Juan tendrá 11 lápices. Y eso sería todo por los ejemplos respecto al tema de las sumas. Ok, ahora vamos a empezar con más ejemplos de la resta. Entonces, como bien se explicó anteriormente, vamos a tener primero unas restas sencillas. Vamos a tener 9 menos, para delimitar que es una resta, y el siguiente valor que es 5. Entonces, vamos a empezar. 9 menos 5. Esto también lo podemos hacer con los dedos. Por ejemplo, tenemos 9, le quitamos 5. ¿Cuántos números nos van a quedar? Vamos a contar 1, 2, 3, 4. Es decir, que el resultado va a ser 4. Vamos a realizar otro ejemplo. Vamos a tener que son 8 menos 4, ¿cuánto va a ser? Vamos otra vez. 8 menos 4, ¿cuánto va a ser? Vamos a hacerlo incluso de una manera más gráfica. Imaginemos que tenemos estos 8 círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos estos 8 círculos y nos está diciendo que vamos a quitar 4. Por lo tanto, vamos a borrar 4. ¿Cuántos círculos en total nos dejamos? 1, 2, 3, 4. El resultado de esta resta es 4 también. ¿Ok? Muy fácil, muy sencillo. Vamos a empezar con otros tipos de ejercicios más complicados. Vamos a hacer los ejercicios con 2 cifras. Vamos a tener que es 20 menos 10 menos 10, exacto. Entonces, vamos a empezar restando primero de derecha a izquierda, empezando por las unidades. 0 menos 0, al no tener un valor, pues se queda igual, no se puede restar entre 0, entonces nos queda que es 0. Ahora, 2 menos 1, 2 menos 1 nos da 1. Por lo tanto, nuestro resultado final o nuestra diferencia entre 20 y 10 será 10. Y lo puedes comprobar. Si sumas este 10 más este 10, vas a ver que te va a dar un resultado que es 20.
Entonces es una manera de comprobar la resta. Ahora, otro ejercicio. Tenemos 18 menos 7. Vamos a empezar. 8 menos 7. ¿Cuánto va a dar? Tenemos que después del 7 hay un 8. Cuando estamos contando es a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto podemos saber que la diferencia entre 7 a 8 es 1. Entonces, independientemente como esté, vamos a ver que 8 menos 7 nos va a dar siempre 1. Y pasando a las decenas tenemos 1 menos nada. En este caso podremos imaginar que tenemos un 0, ¿no? Porque no vale nada. Entonces 1 menos 0 se queda igual y baja 1. Nuevamente, podemos corroborar este resultado si hacemos la suma del 11 más 7 nos va a dar el 8. Por lo tanto, podemos confirmar que esta operación aritmética llamada resta es correcta. Ahora, para finalizar con los ejemplos, vamos a analizar el siguiente problema. El problema dice, Luis tiene 10 flores, pero vendió 7. Vendió 7. ¿Cuántas flores le quedan a Luis? Bueno, para los problemas es importante analizar nuestros datos. Aquí sabemos que nos dicen que tienen 10 flores, pero vendió 7. ¿Cómo vamos a acomodar la resta? Esta se acomodará de la siguiente manera. Tenemos que el minuendo es el 10. ¿Por qué? Porque es nuestro valor original, es decir, al que se le va a restar un valor. Menos, que es nuestro símbolo, 7, que es el número que se le va a quitar. Entonces, ya tenemos acomodada nuestra operación de resta. 10 menos 7. Entonces, vamos a realizar la resta. Tenemos 10 menos 7. En este caso no se puede aplicar lo de los números imaginarios porque nos va a quedar al final de cuentas lo mismo. Pero podemos hacerlo con los dedos. Vamos a hacerlo. Tenemos 10 flores, pero vendió 7. ¿Cuántas flores nos quedan al final? 3. Entonces, este va a ser nuestro resultado. El resultado de 10 menos 7 es igual a 3. Cuando tengas problemas de matemáticas de este tipo, ya sea resta o suma, es importante identificar nuestros valores y qué tipo de valores son. En este caso, teníamos el 10 y el 7. Pero también es importante identificar que el 10 será nuestro minuendo y 7 nuestro sustraendo. Entonces, este ejercicio así queda. Con esto finalizamos la parte de la explicación y los ejemplos del tema de suma y resta. Esto sería todo por los ejemplos tanto de suma y de resta. Ahora vamos a seguir con las actividades que ya están en su cuaderno de trabajo. Esperemos les vaya con mucho éxito. El tiempo para las actividades se ha acabado. Esperemos hayas realizado las actividades en tiempo y forma. No te preocupes si tuviste dudas. Con el tiempo vas a perfeccionar estos métodos. Ya que hemos concluido con las actividades, es momento de finalizar la clase. Hay que recapitular un poco de lo que hemos aprendido el día de hoy. Hoy hemos aprendido acerca de las operaciones aritméticas suma y resta. La suma se utiliza para agregar o adicionar valores o cifras a cierto valor, y la resta es lo contrario, se utiliza para quitar. Acuérdense que para denotar la suma se utiliza el símbolo de más y para denotar la resta se utiliza el símbolo de menos. Esperemos que el tema del día de hoy y la clase que se ha tenido haya sido de gran aprovechamiento para ti, que hayas aprendido todo y lo hayas comprendido. Pon en práctica estas metodologías a lo largo de tu vida y vas a ver que conforme pase el tiempo se te va a facilitar. Por nuestra parte ha sido todo. Esperemos tengas un gran día. Y recuerda, también en tu cuaderno de trabajo tienes una tarea por hacer. Esta te ayudará a repasar los conocimientos y seguir practicando. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Nos vemos.